Entiendo de que, claro, cuando tú eras pequeña, ¿no? Ajá. No sé si ya tenías claro de que, Mm. oye, no te identificabas con el sexo que te otorgaron cuando naciste. ¿Cómo fue todo este proceso? Claro, es que es curioso, bueno, cada una y cada uno tiene su historia, Claro, y yo lo viví todo como desde la inconsciencia, o sea, era como, o sea, yo como que siempre lo pensaba, pero nunca era consciente de ese pensamiento hasta que me di cuenta, me explico, es que es un poco random. Toda mi infancia y mi primera parte de la adolescencia, yo viví en una familia muy liberal, o sea, que yo, o sea, libre de estereotipos de géneros, por decirlo así. Entonces, claro, yo hacía lo que yo quería, pues con mi cuerpo, con mi vida. Si era un niño en ese momento, pues me pintaba las uñas, tenía el pelo largo, ¿no? Lo estereotipado que puede ser una mujer. Entonces nunca tuve prohibición de mostrarme cómo era, claro. Que además estereotipadamente. suele ser muy típico, ¿no? Si eres niño, te toca vestirte así, Claro, jugar así. sí, Y hay muchos padres que incluso llaman mal que de repente tú te estés claro. pintando las uñas, ¿no? O te quieras dejar crecer el pelo. Exacto, que eso no significa que vaya a ser consecuente que tú vayas a hacer una transición, ¿no? Exacto. Porque hay montones de personas, bueno, sí, y gay, ¿no? Que por ejemplo son súper femeninos o tienen esos estereotipos y no significa que tengan que hacer una transición, ¿no? E incluso heterosexuales y que al Exacto, final, exacto, exacto. pues, La no pasa base absolutamente nada. de los estereotipos, claro. Pero entonces, claro, yo viví como en ese sentido con libertad y nada me chocaba, porque también una infancia, yo creo que la transición depende, ¿no? De, por eso, de cada uno, cada una cómo lo lleve. Pero para mí fue, pues, libre. O sea, yo era quien era. Un niño o una niña tampoco, bueno, sí se entiende, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo ya pasé mi adolescencia y ya fui madurando, y habían cosas que no me cuadraban, mi cuerpo, ¿no? Tú descubres también la sexualidad, pues Ujú. desarrollas una disforia, en mi caso. No te gustaba eh, tu cuerpo. Exacto, sí, exacto, pero lo mío tampoco era como muy consciente de que era claro, o sea, ¿entiendes? De que era no me gusta mi cuerpo, sino como sentimientos raros, de como de incomprensión, y así fue sumando hasta que descubrí a un grupo de personas que me hicieron como mucho más, sentirme mucho más libre, y entonces experimenté mucho más, pues todo este parte de estereotipo que te estaba contando que tenía cuando era una niña, o sea, de femenino, de expresarme mucho más femenina, ¿no? O sea, pintarme las Ujú. uñas, maquillarme, que cuando comenzó mi madurez dejé de hacerlo, o sea, de repente me volví súper masculina, antes de la transición, me refiero siendo un niño, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, cuando conocí a este grupo de personas, pues me reconcilié con esa feminidad. También a partir de la psicología, con mi psicóloga, pues fui descubriendo esa feminidad, yo pensando que yo era un chico, pero yo descubrí mi feminidad y estaba acorde con eso. Claro, ¿sufriste, Giri, en ese proceso de adolescencia, instituto? Porque cuando somos niños, como que los niños todavía no son muy Total, conscientes, sí, ¿no? sí. No notan esas diferencias, no Ujú, se meten con ellos, pero ya en el instituto ujú. marca mucho. Sí, Entonces, ¿sufriste algún tipo de bullying, de acoso sí. debido a O esto? sea, sí, muy general, pero tampoco nada específicamente traumático ni nada. Mm, No menos que lo que sobre todo el mundo, o sea, todo el mundo en esa situación, del colectivo, ¿no? Pero bueno, también, o sea, yo como desde casa siempre he estado como muy refugiada. Tuviste una buena red de apoyo en Sí, casa. como que el resto lo he tenido siempre asumido, en plan, la sociedad es así, la sociedad me oprime, me oprimía desde que me di cuenta que me gustaban los chicos en su momento, y, desde luego otro tipo de descubrimiento, pero me sigo oprimiendo cuando hago la transición. Ujú. Y entonces a todas estas, con este grupo de amigos que yo descubro y de amigas, y me vuelvo como más femenino en el momento, y descubro esa feminidad, súper guay, y me doy cuenta que en realidad es como me gusta expresarme, pero claro, llega un punto de que digo, pero es que no me sacia esta feminidad, hay algo que no me se cuadra, porque si yo estoy siendo libre no tal, y entonces ahí claro, empiezo además, justo me voy a Barcelona, una ciudad completamente pues cosmopolita y tal, ¿no? Y conozco a personas trans, a Mm. personas, pues, no sé cómo decirlo, diversas de género, ¿no? Personas no binarias. Y entonces empiezo a pensar sobre eso y me empiezo a dar cuenta y a buscar mi sitio. Y es un proceso de Claro. meses viviendo en Barcelona, pensando sobre eso inconscientemente. Antes de adelantar, Sí. ¿qué sucede en ese grupo de amigos en el que tú dices que descubres más tu feminidad? Ajá. ¿Cómo se da en ese grupo de amigos esta Claro, situación?
Es que justo estaba de Erasmus. Sí, ¿dónde? O sea, del grupo del Erasmus hasta que voy a Barcelona y empiezo a plantearme esto inconscientemente, pasan unos años. Pero es como cuando en el Erasmus es como el inicio de que yo me empiezo a reconciliar con la feminidad. Y me fui a Suecia. ¡Qué Sí, guay! sí, así random, a otro lado de Europa. Y eso, como, claro, Erasmus, Y el fiesta. grupito estaba allí en Suecia. Sí, claro, y éramos un grupo de 15 personas o así, españoles y españolas, allí haciendo piña. Y claro, como Haciendo Erasmus, españolada. exacto, exacto. Y asociados, claro, mucha fiesta. Y la fiesta con todas mis amigas, claro, la mayoría se maquillaban, tal. Y yo, pues ahí, eso fue un, de los primeros pasos, me quiero Claro. maquillar. Me acuerdo que me maquillaban ellas, ¿sabes? Y, ay, qué guay, qué bien te queda, no sé qué. Y qué bien, ¿no? La aceptación por parte de ese Sí, 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 es que eso grupo. fue como importante, ¿entiendes? Como un feedback de... Porque además como que salía, Claro. salió de ellas, ¿entiendes? En un principio, oye, te Porque maquillo, tal. Y entiendo que en el eso, grupo anterior, ¿no? De amigos, de ajá, relaciones de amistad que venían del instituto, la sí. uni y demás, no se daban esas situaciones. Claro, también fue como justo encontrarse un grupo que especialmente era diverso Ujú. del colectivo, ¿no? Había mucha gente que de repente salía de su vida cotidiana de toda la vida, bueno, como le pasa a mucha gente de Erasmus, pero sumando el colectivo, ¿no? Que también es un nexo de unión y de libertad en este sentido, ¿no? ¿Terminas en Barcelona? Termino en Barcelona y entonces en Barcelona empiezo a pensar sobre esto y en un viaje que vengo aquí, a Gran Canaria, conozco en una romería de Santa Brígida a Lola Rodríguez. ¿Sabes quién es Lola No. Rodríguez? ¿Quién es Es, Lola es una Rodríguez? actriz canaria trans Sí. que estuvo en La Veneno, es la protagonista de La Veneno, de Sí. la serie. Y nadie la conozco y entonces cuando hablo con ella yo le digo, qué guay el papel que hiciste en la serie, no sé qué. Y le digo, yo estoy en el camino. Y entonces yo cuando le digo eso, se quedó así mirándome sonriente y me dice, pues ánimo. Y ahí se queda. Y entonces cuando se fue, de repente mi cerebro hizo como, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Y fue como un clic de la inconsciencia a la conciencia. O sea, a partir Qué de ahí bueno. dije, ¿qué? Y claro, fue un peso bastante heavy porque una parte de mí nunca la había sido consciente de eso, Hasta que lo nombraste. hasta que lo nombré, pero fíjate cómo es de random esa inconsciencia que yo dije, yo estoy en el camino, ¿sabes? Por tener el estímulo de verla a ella. Y yo habiendo visto la serie 1000 veces y ponérsela a mis amigas, claro, una parte de mí está diciendo, es que soy yo, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuánto. Y hasta que no la vi en ese momento, fíjate ¿Qué tú. pasó después de esa romería? Después de romería fue un poco duro. Me acuerdo que estuve una semana. Claro, o sea, es que te digo, es como si me hubiese dado cuenta de golpe. Cuando en realidad no, ¿no? Porque después te das cuenta todo Claro. esa inconsciencia y de trabajo de toda la vida. Pero claro, entonces ahí fue como, tengo que gestionar esto ahora. Wow, vaya bomba, ahora de repente, ¿sabes? Y no lo tenía claro. Me acuerdo de pensar, pues eso, que quería como saber la respuesta, ¿no? Porque tengo que pensar esto, que difícil, ¿no? Pensar esto. ¿Lo compartiste con alguien en ese momento? No, no lo compartí Qué con duro. nadie, sí, sí, sí. Y entonces a la semana fue cuando fui con mi psicóloga. Le dije, me gustaría tener una cita ya porque necesito hablar de algo urgente. Y entonces justo pues le planteé todo, el dilema, cómo era. Y entonces ahí volví a Barcelona y ahí ayudándome con terapia, o sea, Ujú. psicológicamente. Y en Barcelona, pues seguí pensando sobre eso, reflexionando. Y claro, muy rápido, muy, muy rápido, me situé, ¿no? Porque al final también, o sea, me situé en que, claro, sí, a ver, soy una mujer, siempre he sido una mujer, y luego que tengo que hacer una transición, ¿no? Claro. Eso fue como muy rápido porque en realidad el clic ese que hice al ver a Lola, hasta que yo lo acepto, es un proceso de aceptación, no de descubrir qué soy, ¿no? Pero como, no, no sé, ¿se Sí, entiende? exacto, sí se entiende Vale, vale, perfectamente. vale. Y claro, después ya me costó entender la disforia, mi disforia, porque entonces yo como que antes de decírselo a nadie, porque eso lo sabía mi psicóloga ahí, Sí, durante, te digo, 5 meses o algo así. Y yo quería decirlo al mundo y a la gente cuando yo supiera todo muy claro, porque yo no quería que nadie, ¿sabes? claro. Que ahora lo pienso y digo, hombre, hubiese sido Pero distinto, también creo pero que es pasó así. importante porque al final, fíjate si en ese momento tal vez lo hubieras compartido y alguien no te apoya Ya, o tiene una contesta que no esperas, ¿no? ya, sí, sí, Hubiera sí. marcado mucho ese Claro, proceso de transición sí. y tal vez no te hubieras encontrado plenamente en ti y no Mm, estarías así de feliz ahora. ya, 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 ya. Pues sí. Y eso fue un ¿Qué te poco... decía la psicóloga? Ay, no me acuerdo, no te sé decir, es que claro, pero estuvo muy, o sea, muy bien, fue un apoyo fundamental.
Entiendo que te fue a lo mejor apoyando, ¿no? Asesorando durante todo Claro, ese proceso de transición y demás, ¿no? claro, hablábamos mucho de, pues, del tema del cuerpo, del sexo, de situarnos para poner las cosas en su lugar un poco. Yo necesitaba un poco eso, ¿entiendes? Poner las cosas en su lugar, aceptar y mucha transfobia que tiene la sociedad, imagínate yo, ¿sabes? Que por cierto, Claro. todas estas, 5 años antes, en toda esta mi época súper masculina, yo tenía unos discursos bastante tránfobos. Bueno, tránsfobos So, liberales como tenía parte de mi círculo, que era si ujú. tú eres un chico y te puedes pintar las uñas, te puedes dejar el pelo largo, te puedes poner una falda, ¿para qué te vas a cambiar el cuerpo? ¿Para qué vas a transicionar si tú eres un chico libre? Es un mensaje tránsfobo muchas veces, ¿no? Y yo tenía ese discurso tránsfobo, entonces claro, yo tenía mucha transfobia en mí interiorizada, que probablemente alargó todo esto y una vez me doy cuenta, o sea, una vez hago el clic, como le digo yo, pues también era un proceso de aceptación y de poner las cosas en su lugar. Cuando lo tienes claro, ¿qué sucede a partir de ahí, Iri? Y entonces lo cuento, y lo cuento una vez, pum, 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 ¿A pum, quién se pum. lo contaste por Se primera lo vez? conté a un amigo mío de entonces, así de Sí. fiesta, se lo solté y fue maravilloso y se quedó en plan de... Y, o sea, pero en plan bien. Y nada, y a partir de ahí fue contárselo a todo el mundo. ¿Tu Claro, familia? entonces tenía mucho el peso de eso, tengo que seguir a mis padres sobre todo, ¿no? Y así fue. Claro, o sea, eran a las personas, claro, más importantes de mi vida, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis amigos más cercanos. Pues claro, era muy duro en parte, ¿no? Estaba muy nerviosa. También era difícil como explicarlo, ¿sabes? Pero todo el mundo bien, todo el mundo lo aceptó bien. No tuve ninguna de las personas que yo le expliqué, ninguna reacción mala, nadie que ¿Cómo no la fue aceptara. esa conversación con tus padres? Claro, yo primero se lo dije a mi madre, porque mis padres están separados, entonces yo se lo dije a mi madre y a mi hermano mayor, y por otro lado se lo dije a mi padre. Y, y me acuerdo que, bueno, mi madre hizo un proceso, desde el primer momento me dio todo su amor y su apoyo, que es lo más importante, pero ella también necesitó después un proceso de aceptación, Claro, de comprensión o sea, de quitarse esa transfobia también, ¿no? Porque tenía exacto. mucho... De hecho, hay un colectivo en Las Palmas que se llama el colectivo Gama. Sí, Mm, Gama, lo conoce. sí. Y claro, fuimos allí cuando yo empecé la transición y en realidad era mi madre la que necesitaba más acompañamiento que yo, ¿sabes? Y ella hizo ese Claro. acompañamiento. Es que tú Y hiciste el trabajo previo es mucho que es eso, es antes. que eso es fuerte, sí, 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 sí. Y ¿Y tus hermanos? mis hermanos súper bien, o sea, mis hermanos, tanto el mayor como los dos pequeños, es una cosa como súper curiosa, porque en parte como que es de lo que más cosa te da, puede ser, ¿sabes? Porque no voy a explicar ahora cómo todo el mundo sabe cómo que se siente como un hermano cercano o una hermana cercana, pero fue como súper natural, en plan, ah, vale, sí, o sea, o sea, las reacciones más normales del mundo y el trato después de lo más normal del mundo, tú sigues siendo tú, yo te he visto toda tu Mm, vida como eres tú, que en realidad es lo que es, ¿no? Pero la claro. persona que más natural lo llevaron fueron mis tres hermanos, sí, sí.